Vamos a estar orando al Señor, que el Señor nos guíe. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias. Gracias por poder adorarte, Señor. Gracias, Señor, por poder estar nuevamente en comunión con los hermanos, con tu iglesia, Señor. Señor, cuánto anhelamos, Señor, esperar y ver ese día, Señor, en el cual nos reunamos todos completamente, Señor, y estemos sentados, Señor, en tu mesa, compartiendo, Señor, unidos, Señor, a todos los santos de todos los tiempos, Señor, aquellos que han partido antes que nosotros para estar contigo, Señor, en gloria, aquellos que han dado su vida como mártires por no negar, Señor, el Evangelio, aquellos que hoy, Señor, aún todavía dan la vida por ti, Señor. Señor, danos la fortaleza, Señor. Danos la misma fortaleza, Señor, en los momentos de dificultad, de prueba, Señor, de cansancio. Señor, gracias. Te damos tantas gracias por poder dejar la iglesia, Señor, para que nos aliente, Señor, y seamos alentados unos a otros. Gracias porque venimos aprendiendo, Señor, el sentido de comunidad, Señor, dentro del cuerpo. Estamos aprendiendo lo que verdaderamente es la iglesia, Señor. Señor, te rogamos que todo lo que aprendamos, oigamos, Señor, no solamente obre en nuestro corazón, en nuestra mente, sino también, Señor, que lo podamos exponer a aquellos que lo necesiten, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Padre. Necesitamos tu asistencia, necesitamos la asistencia de tu Espíritu, Señor, para poder ir a tu palabra correctamente, Señor. Señor, y poder estar hablando todas estas cosas, Señor. Gracias. Gracias porque te podemos adorar. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, todo nuestro bien, Señor, nuestra mayor gozo, Señor, eres tú, Padre. Sigue enseñándonos, Señor, sigue enseñándonos por todos los medios que tú tienes para hablarnos y enseñarlos, Señor. Señor, te exaltamos, te adoramos, te damos toda la gloria. Tú eres bendito por los siglos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta hora, en tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Hermanos, y cuando Pepe compartía un poquito ahí de ese momento en que el Señor es abandonado, ¿no?, por el Padre. Hermanos, ¿cómo podemos pensar que la salvación, nosotros podemos o tenemos algo que ver en la salvación de Cristo? Que yo pueda decir, soy salvo cuando yo quiero y cuando no quiero no soy más salvo. Eso pasó entre Dios y su Hijo. Cosas tremendas como estas, que el Padre abandona a su Hijo. En el único pensamiento que estábamos ahí era en salvar a un grupo de pecadores miserables que no se merecían nada. El único pensamiento final era ese, que podamos entender que la salvación es una obra de gracia y de ser salvos. ¿De qué? De la ira de un Dios santo. De la ira de un Dios santo que era lo único que nos merecíamos, pero por su gracia Él nos rescata, nos toma y Él nos arrastra hacia Él mismo. Como dice ahí en Juan capítulo 6, Él nos atrae, pero es algo que ocurre entre el Padre y su Hijo Jesucristo, la salvación. Por eso, hermanos, exponer la salvación siempre, hablarnos de la salvación siempre. Por eso, si hay algo que la Biblia enseña es que la salvación es completamente individual en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos salvar a otra persona, sí. Si se está ahogando, capaz que me tiro al agua y la salvo, pero de la eternidad no la podemos salvar. Del juicio de Dios, del infierno, no podemos salvar, estar en ese momento para sacarlo, sino
es por medio de la palabra del Señor, de la predicación de la palabra del Señor, que nosotros hablamos el mensaje de Cristo, pero la obra consumadora, el quitar los pecados, el mostrarnos justos delante de Dios, es una obra del Padre, es una obra del Hijo. Y es ahí donde nosotros descansamos. Es ahí donde nosotros debemos poner toda nuestra confianza en el Señor, aún en nuestros niños que son pequeños. Exponerlos a escuchar la palabra del Señor. Hermanos, si quiero que mi hijo sea salvo, yo le tengo que exponer la palabra del Señor todas las veces que sea necesario. No simplemente en mi casa, que nos vea, que nos escuche, trayéndolo acá, enseñándole una lección bíblica. Y cuando ya crezca aún más, que se quede acá a escuchar la palabra del Señor. Tiene que escuchar la palabra del Señor, porque yo quiero que sea salvo. Y la obra que Dios hace es individual. Dios va a obrar salvación en la vida de mi hijo por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Cuando se ha traído o nos han llevado obligados a una reunión y a veces nos han dicho, no, tenés que ser salvo, haz esta oración y vas a ser salvo, y a veces pasa eso y creemos que somos salvos. Pero Dios no obró. Y nosotros tenemos que ver cómo Dios obra en la salvación. Es perfectamente individual. Cuando el Señor cambia a una persona, la transforma, la regenera, y esa persona comienza a desear a Dios. Y comienza a crecer en la gracia del Señor, a amarlo. Y bueno, y todos los medios individuales que estamos viendo y de la iglesia que estamos viendo, el deseo por congregarse, el deseo por leer la palabra, el deseo por estar adorando al Señor, es fruto de que una persona verdaderamente salva. Si no están esos frutos, todavía el Señor tiene que obrar salvación. Es verdad que podemos decaer un poco, puede estar menguando, podemos estar debilitándonos, pero nunca apartándonos de la gracia del Señor. Él nos va a sostener. En los momentos difíciles, Él nos va a sostener. En los momentos que estamos tristes, Él nos va a sostener, porque Él es toda nuestra esperanza. Por eso cantamos estas canciones que nos alientan, que Él es nuestro escudo, es nuestra fuerza, que Él es el que nos hace sostener en pies firmes, sobre la roca firme. Así que pongamos la esperanza en el Señor. Y un poco lo que estaba hablando el domingo pasado, veníamos hablando acerca de la comunión cristiana. Pepe nos exponía acerca de la comunión cristiana, lo que es verdaderamente la comunión cristiana. Y uno de los textos que simplemente voy a tocar algunos textos ahí en Romanos capítulo 12, del 4 al 5, y veíamos el ejemplo del cuerpo, ¿no? Y en Romanos 12, del 4 al 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, venimos a la iglesia del Señor con esa conciencia de que somos miembros los unos de los otros, de que soy parte del cuerpo, estoy adherido al cuerpo, estoy pegado al cuerpo, donde soy consciente que estoy unido a una cabeza que es Cristo. Hermanos, yo no he visto en mis 37 años que tengo, ahí está, lo dije bien, porque siempre digo 36, 37 años que tengo, nunca he visto caminar por la calle un cuerpo sin cabeza. Nunca he visto. Todo el cuerpo necesita la cabeza para vivir, y la cabeza es Cristo. Y todo el cuerpo está unido a Cristo. Así como un cuerpo físico está unido a la cabeza, y como hay un chiste que dice, aquellos que por ahí se olvidan las cosas, le dicen, tenés solamente la cabeza para que el cuello no termine en punta, ¿no? La cabeza es lo que dirige todo el cuerpo, y ese es Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros.
los que predican la palabra son miembros, los que sirven la cena son miembros, los que están escuchando son miembros, los que hacen algo por la gracia del Señor, somos todos miembros y los necesitamos unos de otros. Por eso nosotros, como dice acá Romanos 12, del 4 al 5, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, miembros los unos de los otros. Hermanos, la iglesia no es un ente fantasma que anda flotando por ahí. Cuando hablamos de la iglesia no es algo fantasma. Son personas, somos personas de carne y hueso, que nos tocamos, que sentimos, que adoramos a Dios, que fuimos transformados por la gracia de Dios. Y eso es la iglesia. Ahí en 1 Corintios 12, vamos a leerlo también, del 24 al 25. 1 Corintios 12, del 24 al 25, dice, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, está hablando del cuerpo, más así formó Dios el cuerpo dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Hermanos, nosotros como miembros, ¿qué compartimos? Nosotros como miembros compartimos el mismo vínculo espiritual. Compartimos la misma unidad del Espíritu en el cual fuimos llamados. Y eso es lo que Dios hace a la iglesia. Hoy vamos a compartir comida, podemos compartir una salida, podemos compartir un momento agradable de amistad, pero verdaderamente la iglesia de Cristo, la comunión, es compartir lo que Cristo nos dejó que nosotros tenemos que profesar. Nuestra fe, el testimonio, glorificar las obras de Dios, que el nombre de Dios sea exaltado por nosotros y guardar el vínculo, la unidad, el amor que necesita la iglesia de Cristo para reflejar a Cristo. Podemos llenarnos de actividades, juntarnos a comer todos los días, pero no reflejar a Cristo. También esas cosas lo hacen aquellos que no conocen a Cristo. Los impíos hacen todas esas cosas. La iglesia del Señor se diferencia por tener una unidad, un mismo vínculo en el Espíritu Santo. Ahora, ahí dice también, vemos que Dios, aparte, se revela en su palabra, y lo que Él revela en su palabra nosotros lo compartimos al tener comunión. ¿Qué dice 1 de Juan 1:3? 1 de Juan capítulo 1, versículo 3. Dice, yo lo leo también en la Biblia de las Américas, lo que hemos visto y oído, que eso es a lo que vamos a hacer referencia. En la Reina Valera dice, lo que hemos visto y oído eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente, ¿con quién es? Con el Padre. ¿Y con quién? Y con su Hijo Jesucristo. Ahora el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice acá la Biblia de las Américas, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y el 7 dice más, si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, la unidad de la iglesia, que yo sea un hijo de Dios, va a ser reflejado por cómo yo muestro a Cristo en mi vida. Si yo digo que creo en Dios, yo puedo decir, creo en Dios, sí, soy cristiano, pero mi vida está en tinieblas, dice la palabra de Dios que soy un mentiroso. No podemos estar andando en tinieblas y decir que creemos en Dios. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que estamos, como veíamos en Hechos, que crecían en la unidad, que persistían en estar juntos, persistían en adherirse,
¿sí? Para estar en comunión con la iglesia, para estar en comunión con el Señor y compartir lo que Cristo les había dejado. Ahora dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y esto es para examinarnos. Toda la palabra del Señor es para examinarnos. Siempre nos va a llevar a la realidad. Cuando yo leo la palabra del Señor, siempre tengo que mirar, decir, ¿qué es esto que yo tengo que cambiar en mi vida? Siempre somos muy ligeros en pensar en los demás. Siempre estamos, entre comillas, preocupados por los demás. Y decimos, esto qué bien le vendría a este hermano. Qué bien le vendría a este que tiene que cambiar esto. No, es yo que tengo que cambiar. ¿Qué dice la palabra de Dios que yo acá tengo que cambiar? Y si por la gracia del Señor, el Señor nos permite encontrarnos con un hermano y que está en una dificultad, y justo leímos, mira hermano, leí esto, creo que lo que tenés que cambiar es esto, porque ahí estaríamos exhortándolo en amor y también pensando en el hermano. Pero hermanos, principalmente la palabra del Señor es para nosotros. La salvación es individual y el crecimiento en santificación es individual. Aunque Dios pone a la iglesia los medios corporativos para crecer en santificación, también tenemos que tener en cuenta que Dios obra individualmente en cada uno de nosotros. Si andamos en luz, entonces tenemos comunión, que es la búsqueda corporativa del conocimiento de Dios. Fíjense que es un dar y un recibir. Yo doy, tengo comunión con Dios y yo puedo estar dándole a mi hermano, bendiciéndolo a mi hermano. Puedo estar preocupándome, puedo estar orando por él. Y hermanos, es importante también notar, hay una cita que yo saqué acá de Wayne Grudem, que es un teólogo de una teología, que dice acerca de la santificación, dice, la santificación es en general un proceso corporativo en el Nuevo Testamento. Es algo que sucede en comunidad. Cuando eso ocurre, los deberes que los miembros tienen, uno para con otros dentro del cuerpo, trabajando como un todo unido, la santificación corporativa crece al tiempo que todo el cuerpo se edifica en amor. Y lo que está citando acá es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La comunión con otros cristianos, hermanos, no es opcional. La comunión con otros cristianos es necesaria. Es completamente necesaria. Por eso Cristo nos une a una iglesia, nos une a hermanos, nos une a estar en comunión con otros hermanos. Dice Efesios 4:16 en la Biblia de las Américas, de quien todo el cuerpo, y dice, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Cómo crece la iglesia del Señor? Crece por medio de los miembros, crece por medio de que Él está trabajando en el grupo de personas. En cada uno individualmente la iglesia va siendo edificada. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Que somos piedras como vivas. Piedras vivas que vamos siendo edificados y vamos creciendo, y así el edificio todo bien concertado va creciendo y edificándose. Hermanos, la palabra de Dios nunca quita que esto sea en amor. Por eso acá dice, para su propia edificación en amor. Nosotros hacemos todo para la gloria de Dios. Nosotros hacemos todo para que el Señor sea glorificado, pero por la gracia del Señor somos edificados nosotros. Somos bendecidos nosotros. Esto no es algo que yo tengo que pensar en mí mismo. Yo vengo para recibir, yo vengo para que otro me dé. Yo vengo, no es para darle todo a Dios. Y por la gracia del Señor, Él comienza
a bendecir su iglesia. La comunión con otros cristianos, como les decía, no es opcional, es un aspecto vital planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, también nos tenemos que dar cuenta que, como veíamos el domingo anterior, la comunión entre hermanos no es fácil. No es fácil. Y gloria al Señor que no es fácil. Que tengamos entre nosotros a veces algún roce, porque ahí es donde vamos creciendo en demostrar el amor, en soportarnos unos a otros. El domingo pasado Pepe nos decía que si todos nos lleváramos bien, o sea, ¿vamos a amar solamente a los que nos aman? ¿Qué más hacemos? O sea, ¿qué hacemos de más si amamos a los que nos aman? Y ahí es donde nosotros debemos tener ese pensamiento, que el que yo tengo a mi lado es un pecador como yo que está siendo regenerado, que va a tener problemas, que va a tener dificultades, que va a tener caídas, pero yo tengo que estar ahí al lado, orando, ayudándolo, guiándolo a ver lo que Cristo dice en su palabra para animarlo. Y ahora ya hablando de todas estas, haciendo como un pequeño repaso de lo que es la comunión, vamos hoy a ver los obstáculos para la comunión cristiana. El domingo pasado vimos que era la comunión, pero hoy vamos a ver cuáles son los obstáculos que nos traban en la comunión cristiana. Y el primero es nuestra falta de crecimiento en la comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra falta de crecimiento en la comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que todo creyente tiene comunión con Dios. Todo creyente debe tener comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, porque todos hemos sido partícipes de la vida de Dios de la misma manera y de la misma cantidad. Uno no es más salvo que otro. Todos somos salvados por la gracia de Dios. Y todos tenemos que tener esa comunión con Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Vamos a buscarlo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado, Cristo nos ha dado, el Señor, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegastes a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y el 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y etcétera, hasta el versículo 7 da 7 puntos, 7 características de lo que un cristiano tiene que tener, que no las vamos a tratar, sino el punto principal acá es que lo que el Señor hace, la expresión, este texto nos expresa que hay una provisión de Dios para el cristiano. Hay una provisión de Dios para sus hijos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas, el versículo 3. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y como les decía antes, después da esos 7 puntos, esas 7 características que tiene que tener todo cristiano. Hermanos, fíjense que Dios no nos desprovee. Dios nos dice cómo nosotros tenemos que obrar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Y fíjense que es mediante Él, por medio de Él, buscándolo a Él.
Yo tengo que poner toda esa diligencia en buscarle, porque la provisión está de parte de Él. No me tengo que quedar quieto, tengo que buscar a Dios, adorar a Dios, leer su palabra, tener comunión con la iglesia, estar interesado en las cosas de Dios, escuchar un mensaje, estar siendo edificados. Somos participantes de su naturaleza divina, el Señor ya lo dijo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y quién no vive? Ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, ¿eso es una realidad en mi vida? Yo puedo levantarme y decir todos los días, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y viene un pensamiento, una preocupación, uy, ¿y esto cómo se arregla ahora? ¿Y esto cómo se paga todo esto? Cosas vanas a veces, preocupaciones extremas. Y no pensar en que Cristo es mi Señor y que ya no tiene que vivir más mi yo, sino que cada día tiene que ir muriendo cada vez más y más. Por eso, hermanos, Él prometió que iba a finalizar su obra. Él, el Señor, prometió que Él iba a terminar con nosotros, ya Él nos ve glorificados. Por eso es importante saber y conocer las promesas del Señor que tiene para con sus hijos. Recordemos que estamos unidos a Él con un vínculo indisoluble y es como el matrimonio. Nosotros en el matrimonio podemos ir creciendo, nos vamos conociendo con nuestras esposas y vamos viendo cómo son ellas. Y mientras van pasando los años en el matrimonio, va creciendo en el amor de Cristo, es como que comienzan a mimetizarse y empiezan a ser cada vez más parecidos el uno al otro. Y cuando vemos sus gestos, sus actitudes o tal vez su templanza, temperamentos, vemos que hay una relación de estar mucho tiempo juntos. Por eso, hermanos, nosotros siempre tenemos que tener un grado de intimidad con Dios y de cercanía muy profundo. Si yo quiero ser como Cristo, tengo que estar más cerca de Cristo. Si yo quiero ser como es Él, por su gracia, por su misericordia, si yo quiero acercarme a Él, yo tengo que ver lo que Él piensa. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y decir, Señor, moldéame de acuerdo a ti. Moldéame, Señor, de acuerdo a como tú quieres. Y hermanos, a veces pasa que hay un temor en esto. Porque pensamos, si el acercarme a Cristo me demanda tantas cosas, yo no quiero acercarme a Cristo. Y estamos rechazando al Señor. Y lo rechazamos abiertamente. No vamos a decir, Señor, yo no te rechazo, no quiero. No, lo vamos a encubrir. Pero hermanos, ¿qué hay más precioso que estar buscando a Cristo para ser más semejante a Él? Si Él se dio todo por nosotros, si Él se humilló hasta lo sumo, si Él dejó su gloria, si Él fue ignorado por su Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que darle? Nunca vamos a llegar a pagar lo que Cristo hizo por nosotros. Nos libró de toda una eternidad de miseria, de sufrimiento, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cuánto más nosotros no le vamos a dar a Él la gloria y buscarle a Él? Hermanos, acá hay 4 preguntas que nos vamos a hacer un poco, ¿no? ¿Cómo se fortalece? ¿Cómo crece y se fortalece la comunión con Dios? Y lo vamos a ver en 4 preguntas que están dentro de este primer punto de crecer en el conocimiento con el Señor. La primera es conocer a Dios a través de su palabra. Primera de Juan 1:3, que recién lo leíamos, dice, no lo leímos, Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es conocer a Dios a través de su palabra. Lo segundo, compartir con Él los mismos intereses que Él tiene. Amós capítulo 3, versículo 3. Yo lo leo en la Biblia de las Américas. Dice, Amós 3:3,
¿andarán o andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Hermanos, acá no está hablando este texto de que dos hombres se van a estar juntos, aunque puede tener una aplicación. Pero lo que Dios le está hablando acá a Amós, le está diciendo, ¿vas a andar junto a Dios si no estás de acuerdo con Él? De acuerdo al contexto, le está hablando a personas que habían dejado el consejo de Dios. Y entonces le tiene que poner estas características de cosas que ellos conocían, como el rugido del león, como los leoncillos que quieren la presa. Y decía, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? No puedo estar andando con Dios si yo no estoy de acuerdo con Él. Hermanos, yo me tengo que amoldar a Dios. Dios no se tiene que amoldar a mí. Si yo pienso que Dios se tiene que amoldar a mí es porque yo no conozco a Dios. Y Dios nunca se va a amoldar a mí, ni a mis caprichos, ni a mis deseos. No se va a amoldar a lo que yo quiera. Él se va a amoldar a su palabra y a lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Porque es lo mejor, lo bueno, lo agradable para mi vida. Por eso, hermanos, es necesario tener los mismos intereses con Dios, relación con Dios entre nosotros. Hubo un hombre, hermanos, que caminó con Dios. ¿Se acuerdan? Enoc. ¿Saben cuánto Enoc caminó con Dios? 300 años. Caminando con Dios. Dice la palabra que él estaba ahí con Dios, amigo de Dios. Y esa es la relación, y ese fue Enoc. Y no fue Dios que se adaptó a Enoc. No fue Dios que le dijo a Enoc, me gusta estar con vos porque me das buenos consejos. ¿Quién fue el consejero? Dice la palabra. El Señor dice, ¿quién le ha dado a él consejo? ¿Quién? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Enoc se adaptó a lo que Dios quería y pudo caminar con el Señor. Y Enoc se adaptó a Dios, a los intereses del Señor, del Todopoderoso. El tercer punto es vivir conscientemente en su presencia, en deleitosa obediencia en su presencia. Vivir en la deleitosa presencia de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Vamos a ver qué dice el Salmo 139. Y ahí hay un punto importante que a veces lo leemos, pero no es que no lo comprendemos. No somos conscientes de lo que Dios es. Dice el versículo 7, 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba, bueno, habla, etcétera, etcétera. Donde Dios está en todos lados, en la noche, que Él lo formó. Hermanos, ¿dónde nos vamos a esconder de Dios? En ninguna parte. Ahora nosotros estamos todos juntos y todos nos vemos lo que hacemos. Imagínense, hermanos, que nosotros en la intimidad, en lo que nadie nos ve, hoy lo empezáramos a hacer acá enfrente, adelante de todo. Nos daría mucha vergüenza lo que dice nuestra boca, lo que habla, lo que sale en los momentos difíciles. Tal vez cosas desagradables que no dice un cristiano, tal vez pensamientos que no agradan a Dios. Y pensamos que Dios no está, Dios está en medio de ese momento, de cada momento de mi vida. Aún cuando estoy descansando. Dice ahí el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y hermanos, el problema es que a veces no creemos que estamos viviendo en la presencia de Dios. Y es peligroso porque al no estar consciente de su presencia, no puede llevar a vivir una vida legalista, hacer todo mecánicamente, mostrarme como un religioso. Y los hombres somos muy sutiles en hacer esas cosas y poder engañar a otros hombres. Por eso, hermanos, tenemos que ser conscientes. El Salmo 16, versículo 8. Otro salmo para tener en cuenta ahí. Salmo capítulo 16, versículo 8.
Dice el Señor, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, está a mi diestra, voy a permanecer firme, dice el Señor. Y hermanos, acá hay una actitud consciente del salmista. Hay una actitud muy consciente de que Dios está. Él vivía de acuerdo al Señor. Él vivía de acuerdo pensando que Él iba a estar delante de Él. En Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. En todo lo que ande. Vivir consciente de la presencia de Dios. Hermanos, nos guarda de malas actitudes. Nos guarda de malas actitudes. Filipenses 4:5. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Dice en la Reina Valera 60, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hermanos, cuando Pablo está hablando esto, le está diciendo, miren, vuestra gentileza que sea vista, que sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No está diciendo, aunque él sabía que el Señor, su venida estaba cerca, pero no está aplicando este texto al Señor está cerca, que viene pronto, aunque él sí lo creía. Sino que en cada acto el Señor está cerca. Que en cada cosa que yo hago el Señor está cerca. Cuando te levantás, el Señor está cerca, está ahí. Recordá, cuando estás pensando algo, el Señor está ahí cerca. Hermanos, vamos a un ejemplo práctico. ¿Qué sucede cuando a veces esos momentos estamos discutiendo con alguien en nuestra casa, con nuestra esposa? Una diferencia. Y estamos hablando y estamos ahí, una discusión acalorada. Suena el teléfono y atendemos y decimos, sí, ¿qué querés? Cambiamos automáticamente. Toca el timbre alguien, un hermano nos viene a visitar. Hola hermano, ¿cómo estás? Pasá, vamos a compartir un momento de la palabra, de armonía, comunión con los hermanos. Y hermanos, yo les aseguro que eso lo podemos hacer, porque el Señor nos ha dado dominio propio, porque es de Él. O sea, yo tengo que saber que tengo que tener mucho cuidado porque puedo engañar a alguien. Pero también tengo que estar consciente de que si yo hago esas cosas porque nadie me ve, yo estoy creyendo que Dios no está en ese momento. Cuando yo estoy diciendo esas barbaridades, discutiendo, maldiciendo a alguien, no estoy teniendo conciencia de que Dios está. Y si no tengo conciencia de que Dios está en ese lugar, hermanos, es muy peligroso. Es muy peligroso porque podemos caer y podemos hacer de eso una rutina y nos volvemos unos fariseos. Y el Señor no quería saber nada con los fariseos, con sus actitudes, con lo que ellos tenían. Por eso, hermanos, guardarnos de malas actitudes, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Cuarto punto dentro de este primero, conversar con Él. Recordemos que la oración con Dios es una conversación, no es un monólogo, donde yo hablo. Es el escucharle, es el adorarle, es estar esperando a ver lo que Dios me dice a través de su palabra, es sentir, es estar viviendo continuamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso, hermanos, a veces en las congregaciones desean tanto sentir la presencia de Dios, ¿no? Oh, vengo a este lugar porque quiero sentir la presencia de Dios. Hermano, andá y sentila las 24 horas en tu casa. Porque si no la sentís afuera, si no la sentís cuando dormís, cuando te levantás, cuando vas a trabajar, cuando caminás, cuando hablás, si no la sentís, es porque Dios no está con vos. Y querés venir a buscar acá algo mágico de sentir y llenarte para volver a salir y ser un hipócrita. Hermanos, sintamos la presencia de Dios todos los días. Sintamos la presencia de Dios, busquémoslo a Él. Busquémoslo para que nos salve o busquémoslo para que nos haga crecer en santidad y en santificación. Y el Señor nos exhorta a eso. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18 nos revela que cuando miramos a Dios
como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados en la misma imagen. El carácter mío debe irse transformando de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. Cuando, hermanos, cuando esto ocurre dentro de la iglesia, entre dos creyentes, la iglesia se va fortaleciendo. Cuando eso ocurre entre nosotros, en buscar la gloria de Dios, pueden venir problemas, pueden venir diferencias, pueden venir momentos difíciles, pero ¿saben cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser que los dos van a orar y decir, hermano, busquemos la gloria de Dios en esto. Busquemos la gloria del Señor en esto. Glorifiquemos a Dios en esto. Y ahí es donde yo muestro que yo estoy interesado más en el bien de mi hermano que en el bien de mí mismo. Hermanos, a veces pasa que al estar mal nuestra relación con Dios, pensamos que está mal la iglesia del Señor. A veces venimos y decimos, pero acá falta algo. Acá falta cambiar esto, acá no, necesitamos más actividad. No, necesitas mejorar tu relación con Dios. Porque cuanto más relación yo tenga con Dios, más me voy a sentir a gusto dentro del cuerpo de Cristo. Y todos con ese pensamiento y todos buscando a Dios, la relación con Dios, cuando la relación con Dios se fortalece la iglesia. Cuando la relación con Dios no es buena, la iglesia no va a ser buena. Y es donde nosotros tenemos que crecer, en nuestra relación e intimidad con Dios. El segundo punto, el segundo obstáculo, es un falso sentido de autosuficiencia. Hermanos, nadie es autosuficiente. Necesitamos de los dones, talentos de nuestros hermanos. La comunión es un deseo de ayudar y ser ayudado, de edificar y ser edificados. Este sentido de autosuficiencia nos lleva a otros problemas. Falta de oración, falta de comunión con los hermanos. Hermanos, y ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, hay una amonestación severa de parte del Señor a la iglesia, dice la iglesia que está en la Odisea. Dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre y ciego y desnudo. Hermanos, no nos estamos dando cuenta de la necesidad. Todos tenemos necesidad. Y si hay algo difícil, hermanos, es a veces expresar la necesidad que hay. ¿Por qué? Porque está ese sentido de autosuficiencia, que yo todo lo sé y todo lo puedo. Y eso, hermanos, es un pecado. Yo necesito del cuerpo de Cristo, así como necesito de Dios, necesito de mis hermanos. Por eso Cristo dejó a la iglesia. Por eso Cristo dejó a mis hermanos, para que oren por mí. Y Dios tiene que trabajar en esto, en todos nosotros, hermanos. En todos nosotros tiene que trabajar, para que nosotros podamos estar hablando y decir, ver la necesidad. Hermanos, oren por mí. El apóstol Pablo tenía una conciencia de eso. En 2 Corintios 7:6 dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. El Señor les envió al apóstol Pablo, su amigo, el amigo de él, para que lo pueda consolar. Por eso dice ahí Pablo, el Señor es el que consuela a los humildes y nos consoló con la venida de este hermano. Nos consoló el Señor. Hermanos, somos una raza necesitada. Nos necesitamos sí o sí, nos necesitamos unos a otros. A Dios no le ha placido darle al hombre toda la sabiduría. Por eso nos necesitamos unos al otro. Todas las respuestas no las tenemos nosotros. Ni siquiera a los pastores que el Señor pone para la iglesia no tienen todas las respuestas. Necesitamos del cuerpo de Cristo. Lo necesitamos. Por eso no somos autosuficientes. Y un obstáculo para la comunión entre hermanos es creer que soy autosuficiente. Y hay que tener cuidado. El tercer obstáculo: algunas reglas no escritas de comportamiento social. ¿Qué son reglas no escritas de comportamiento social? Cosas que hemos aprendido en toda nuestra corta vida.
cosas que nos han dicho. Por ejemplo, recordemos, hermanos, que la comunión cristiana es algo sobrenatural. Es algo que Dios obra en la vida de personas salvas por la gracia de Él y que aún tenemos un pecado remanente que hay que hacer morir. Y es Él que está obrando y nosotros cada día mortificando ese pecado. Pero, por ejemplo, una regla social no escrita. Nunca se debe hablar de la vida privada frente a otra persona. Nunca tengo que decir yo nada de mi vida privada frente a otra persona. Eso te lo tenés que guardar. Esa es una regla social no escrita, pero que hemos aprendido durante mucho tiempo. Vamos a ver qué de verdad hay en esto, en la palabra del Señor. Hermanos, ¿cómo voy a recibir a mi hermano si está mal para consolarle? La palabra de Dios todo el tiempo nos llama a animarlos, a consolarlos. Pero yo, ¿cómo voy a saber que mi hermano está mal? ¿Por su cara? Tal vez tiene la misma cara que cuando es feliz y cuando es triste. ¿Porque no está viniendo a la congregación? ¿Cómo voy a saber, hermanos? El tener ese cuidado, como dijimos en el punto anterior, de ser autosuficiente, nos lleva a este punto de creer que nosotros nos tenemos que guardar todo y que podemos todo. Y el Señor nos dice que nosotros debemos estar compartiendo con nuestros hermanos las debilidades, lo que me pasa, para que puedan orar. No estoy diciendo con esto, hermanos, que ahora contemos a todo el mundo, a todos los hermanos lo que me pasa. Sino que Dios pone en la iglesia pastores, Dios pone hermanos, Dios pone un cuerpo y nosotros vamos a ver qué hermano está capacitado. Yo, si tengo un problema, seguramente no voy a ir a contárselo a mi sobrina Juliana, porque es algo que ella no podría llevar. Es algo que todavía no puede hacerlo mi sobrino Maxi, tal vez a mi hermano Pepe, tal vez a mi hermano Rafael, bueno, Patricio, Johnny. Tengo otros hermanos, Carlitos, que puedo contar con ellos, Sebastián, Nicolás. O sea que sé que tal vez van a orar, no digo porque sean menos, sino porque es una carga que todavía no pueden llevar. Entonces hay gente que yo le puedo estar contando, las hermanas igual. Y las hermanas tienen esa capacidad más rápida de estar, no digo que hablen más o que cuenten más las cosas, sino que son más sentimentalistas. Y a veces se juntan en la reunión de hermanas y hay una hermana que está triste y libremente lo pueden hacer. Y tal vez oran y apoyan a esa hermana y están preocupadas por eso. Y gloria al Señor, hermanos. Ahora a los hombres nos cuesta un poco más. Y esa es la realidad. Y nosotros, el Señor tiene que trabajar en nosotros. Pero bueno, estamos en este punto de las reglas no escritas de comportamiento social. ¿Qué pasó con Jesús? Vamos a ver en Juan 11:35. A ver si esta regla no escrita, Juan capítulo 11, versículo 35. Dice la palabra del Señor que Jesús, ante la tumba de su amigo Lázaro, ¿qué hizo? Lloró. Jesús, el Hijo de Dios, mostrando sus sentimientos, llorando. Pero el versículo 36 dice que le vieron los judíos. Hermanos, Él le mostró lo que sentía. A sus discípulos en el huerto de Getsemaní también. Cuando Él dice, mi alma está muy triste. Jesús, el Hijo de Dios, sí, Jesús, el Hijo de Dios, expone sus sentimientos. Mi alma está muy triste, hermanos. Si queremos desarrollar una verdadera comunión cristiana, debemos echar de lado todas esas reglas sociales no escritas. Como por ejemplo, no tenés que llorar delante de los demás. No vas a llorar, ¿eh? Antes creo que eran más estrictos, ¿no? Decían, no te querían ver llorando. Y te tenías que aguantar. No podías llorar. Pero acá nos dice la palabra del Señor, el Señor expresó sus sentimientos. Y eso, hermanos, es algo que nosotros debemos estar compartiendo con la iglesia de Cristo. Porque si no es un obstáculo para nuestra comunión entre hermanos. Y por último, otro obstáculo, la amargura. Ese es terrible, hermanos. La amargura afecta
nuestra comunión con Dios en primer lugar. ¿Qué dice Efesios 4:30? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y el 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dios nos está diciendo, arranca estas cosas de raíz. La amargura nos lleva a estar amargados con Dios. Cuando yo estoy amargado, no digo yo estoy amargado conmigo mismo. Yo estoy amargado con Dios. Nos lleva a estar mal con Dios. ¿Acaso Dios no tiene control de esas cosas? ¿Acaso Dios no tiene control? Dios que te formó en el vientre de tu madre, ¿no tiene control de todas las cosas que te pasan? Cuando me siento amargado, y ese es el problema de fondo, me siento amargado, estoy mal en una relación con Dios, porque estoy amargado, es algo que yo hago contra Dios, primeramente, y eso es terrible. Pero obviamente que no queremos decir que estamos amargados con Dios. Cuando alguien está amargado, no va a decir, estoy amargado con Dios. No, va a poner otras excusas, otras cosas, pero en su corazón, en el fondo, tiene una amargura contra Dios por lo que está pasando. Y hermanos, debemos quitarnos toda amargura. A veces, por expectativas frustradas dentro de la iglesia, un orgullo herido, por ejemplo, ¿cómo pudiste pensar eso de mí? ¿Cómo, hermano, cómo sos capaz de pensar eso de mí? Y me hiere, ¿no? Y eso es amargura, celos, chismes, difamación, estas cosas son amarguras. Y hermanos, hay una buena noticia, Dios quiere librarnos de esas amarguras. Dios quiere librarnos, por eso Dios nos puede dar la gracia para quitarnos la amargura. Y es nuestra responsabilidad estar en dependencia de Dios para que estas cosas no ocurran. Dice, se seca la hierba. Si sacamos la hierba mala de nuestro corazón, el Señor siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. El Señor siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Hermanos, tenemos el consuelo de la palabra del Señor. Tenemos la palabra del Señor que nos alienta todo el tiempo. Que Él está al control de todo. Y que estas cosas no tienen que estar. Fíjense que el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estas cosas no pueden estar, hermanos. No pueden estar. Hay que arrancarlas de raíz. Debemos arrancarlas de raíz para que no sea un obstáculo en el crecimiento con nuestros hermanos. Hermanos, solamente vimos 4 puntos acá de lo que nos obstaculizan la comunión con nuestros hermanos. Solamente si vemos estos puntos y los ponemos en práctica, vamos a lograr ir creciendo en gracia y crecer entre nosotros como un cuerpo mucho más fácilmente. Por eso depende de nuestra relación personal con Dios. Por eso depende de que yo no tenga estas cosas. Por eso depende de todo esto que me hace daño a mí. Hermanos, la razón por la que no desarrollamos verdadera comunión cristiana en la iglesia, en resumen, ¿saben cuál es? Nuestro pecado. El pecado es un obstáculo, el mayor, el más grande, que hace que nosotros no podamos desarrollar una verdadera comunión. No se trata de algo, de un aspecto temperamental. La razón por la que nos aislamos es nuestro pecado. No buscar más la gloria de Dios, sino que buscamos nuestra propia gloria. Y eso, hermanos, es un error. Hermanos, a veces creemos, o por ahí a veces creemos que por ahí a veces no queremos decir las cosas. No, yo soy muy tímido, no digo las cosas. ¿Por qué? Para que no me hieran. Hay amargura, hay resentimiento, y eso no es bueno. No, tal vez, y me escudo y digo, soy muy tímido. No, él es muy tímido, tiene una baja autoestima. Hermanos, saben que tiene una altísima autoestima, porque no quiere que si habla o si le dicen algo que le marquen un error.
porque se cree perfecto. Y eso es un error. Yo tengo que tener la libertad que Cristo me da. Pero ¿cómo se cura todo eso? Buscando más la gloria de Dios. Buscando más la gloria de Dios. Buscando al Señor por encima de todo. Por eso debemos buscar la gloria de Dios. Entonces, crecemos en comunión unos con otros. Somos edificados en su gracia. Somos cada vez más semejantes a Cristo en su muerte, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Hermanos, si podemos guardar todas estas cosas que nos dice la palabra en nuestro corazón, vamos a obtener victoria y vamos a obtener una gran ganancia dentro del cuerpo de Cristo. Para mi vida, no, para mi hermano, pero a su vez yo soy bendecido por la gracia del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos ver en este tema de la iglesia como una comunidad de gracia y de verdad. Pudimos ver la comunión que debemos tener, la verdadera comunión como hijos tuyos entre hermanos. Y ahora hoy pudimos ver los obstáculos, Señor, que nos impiden tener una comunión. Señor, este mensaje nos ha dejado reflexionando y te pido, Señor, que sea así, Señor, como lo ha hecho en mi vida, Señor. Como lo sigue haciendo en mi vida, reflexionando, pensando en cada momento en qué yo tengo que cambiar y que hay cosas que, Señor, tienen que morir. Señor, gracias porque nos has puesto como un cuerpo, Señor. Gracias porque como parte del cuerpo, Señor, hoy pude exponer esta palabra, Señor, con mis hermanos. Señor, que podamos crecer en esta gracia. Ayúdame, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, como hijos tuyos, a poder crecer en estas cosas, Señor. Quita de nosotros, como dice tu palabra, toda amargura, toda ira, enojo, gritería, maledicencia, toda malicia, Señor. Obra en nosotros como iglesia, como cuerpo, Señor. Y ahora aún al compartir, Señor, entre los hermanos, Señor, que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido, Señor. Que reine, Señor, el afecto fraternal, pero, Señor, que nuestros pensamientos, tú conoces nuestros pensamientos, Señor, también te glorifiquen a ti, Señor. Danos un deseo más, aún más, Señor, de crecer en el conocimiento tuyo, en adorarte, en buscar toda la gloria, Señor. Señor, te anhelamos tanto, Señor, te anhelamos tanto, Señor. Tenemos la esperanza, Señor, de que va a llegar un día donde todo va a ser perfecto, Señor. Pero aún hoy, Señor, todavía hay mucho trabajo por hacer, Señor. Principalmente en nuestra vida, Señor. Que la iglesia sea edificada, Señor. Te pido, Señor, por mi vida que sea edificada, Señor. Quiero ser una piedra viva que edifique la iglesia, no de tropiezo, Señor. Señor, gracias. Ayúdanos, asístenos. Como siempre, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.